científica y ya pues a punto de graduarme, pues voy en octubre a Buenos Aires ya en definitiva a recibir pues el título de doctor en ciencias sociales. Eso no es nada, son títulos, pero, y solo quiero decir que más allá de los títulos es la experiencia, y quiero empezar justamente con eso. Yo cuando empecé el doctorado no había pensado en trabajar a San Elcano. Yo viajé en el 2011 a Buenos Aires y me encontré, más bien puedo decir que yo no encontré a San Elcano, él me encontró a mí. Y me encontró bajo unas circunstancias muy singulares. En Flaxo hay dos profesores que vienen haciendo esto de historia intelectual en Argentina. Y una noche me dio una crisis, yo me iba a devolver a Medellín, dije no más, y estaba pues cansado porque no encontraba la manera de hallar lo que yo quería estudiar. Inicialmente iba a estudiar Jorge Eliezer Gaitán y Perón, pero sabía que mirar solo la biografía de Perón no terminaría en 4, en 5 ni en 10 años. Y una noche me leí el prólogo porque estaba simplemente recordando mis años de lectura y recordé un libro que se llama El oficio del lector, que es justamente Baldomero San Elcano. Y en el prólogo, que lo hace Juan Gustavo Coborda, está el dato de que San Elcano había estado en Argentina. De inmediato yo no dormí, es decir, pasé toda la noche con esta cosa obsesiva de cómo así que un antioqueño, un campesino, digamos, alguien que había nacido en 1861 en Río Negro, había estado en Argentina, ¿cómo era posible? Y había llegado en 1925. Al día siguiente me fui para la biblioteca del Congreso en Argentina, ahí eso queda en la avenida Callao, donde hacen siempre protestas, y empecé a pedir los, digamos, archivos microfilmados de la Nación de Buenos Aires. No tenían archivos microfilmados, sino el periódico tal cual los tenían en las fechas donde pues, San Elcano escribió, que él empezó a escribir en 1914. Y así se me fue revelando San Elcano en toda Argentina. Me tocó ir no solo a bibliotecas, también a sitios, hemerotecas, lugares, por ejemplo, me tocó ir a librerías de viejo y de repente me encontré con el mejor material que haya existido de San Elcano. Entonces, esa experiencia me llevó a encontrar, voy a bajar la luz un poquito para que veamos bien la imagen de, espero no equivocarme, si ese está adelante, sí, la imagen de Baldomero San Elcano, no mucho, ¿cierto? Que es esta imagen, aquí Baldomero San Elcano, vamos por puntos muy específicos. Él nació el 27 de junio de 1861 en Río Negro. Río Negro era un pueblo que no pasaba de más de, para los años 60, de 1000 habitantes. Yo podría sostener que tenía mucho menos, pero Río Negro tiene una peculiaridad. Río Negro era una ciudad de librepensadores, comerciantes, librepensadores, y Sanín nace 2 años antes que se firme la famosa Constitución de Río Negro de 1863. Eso va a ser digamos, un entorno que va a determinar la figura de San Elcano en Río Negro. Entonces nace el 27 de junio de 1861, es decir, nace 2 añitos antes de la firma de la Constitución del 63, pero va a morir, lamentablemente, no debió morirse en esa fecha, pero uno no escoge eso, el 12 de mayo de 1957. ¿Qué les remite o qué les dice esa fecha? 12 de mayo del 57. ¿La caída de Rojas Pinilla? 2 días después de la caída de Rojas Pinilla muere San Elcano. Muy bien, muy bien. Y también hay otro evento, que 1957. La firma, es decir, ya estábamos bajo el Frente Nacional, firmado por Laureano Gómez y Alberto Lleras en Benidorm y en Sitges, en España, y eso va a ser fatal
para lo que produjo Salincano, que Salincano, el primer artículo que escribió fue en 1888. Es un artículo que se llama, lo pueden anotar, Núñez Poeta, y es un artículo contra los conservadores de la regeneración. Núñez Poeta es un extraordinario texto. El último escrito de Sanín, el último escrito, o sea, lo último que escribió fue un cuento que se llama Almoneda. Es un cuento que publica la revista Mito, porque Baldomero era amigo de Jorge Gaitán Durán, uno de los más grandes poetas de izquierda liberales de la revista Mito. Almoneda es un cuento trágico y habla de una tragedia, la desaparición del libro y de los libreros. La trágica circunstancia de que en el mundo de la modernidad Salincano era un tipo súper avanzado. Él ya estaba premonitoriamente pensando o avisorando que la tecnología iba a arrasar con los libros y los libreros. Almoneda tiene algo que me parece muy extraordinario porque yo lo hago. Los libros se van a convertir en objetos de culto para ciertos grupos y ciertas generaciones. Por ejemplo, los libros de viejo van a convertirse en tesoros, y eso ya lo avisora en Almoneda Salincano. Entonces miren, aquí está Salincano, algo que me parece, datos que simplemente no puedo entrar en detalle. De Salincano no hay ninguna biografía. Yo creo que la primera que va a haber es con la tesis. Yo voy a tratar de elaborar una biografía intelectual de Sanín. Él dejó unas memorias que se publicaban en 1949 por iniciativa de en ese momento director del Tiempo, del suplemento literario, Roberto García Peña, y las biografías, o la biografía que dejó Salincano se llama La memoria de los otros, 1949. La memoria de los otros es sencillamente una serie de relatos de Salincano, no de él, porque él no le gustaba el egocentrismo, no era vanidoso. Es más, Salincano era muy tímido, y en la timidez de Salincano parecía aparentar arrogancia y malestar, pero no, él era muy tímido. Y en esas memorias relata pues detalles de su vida. Es muy importante tener en cuenta lo siguiente: en Río Negro, Sanín tiene familias campesinas y artesanas. El padre era carpintero, Baldomero Sanín Vera. El papá de Salincano era carpintero, era un artesano. Y la mamá, Juana Francisca Cano, era prima en segundo grado ¿de quién? De uno de los más grandes pensadores liberales de Colombia. ¿De quién? Fidel Cano. Él, obviamente, fundador del periódico El Espectador. Eso quiere decir que Salincano venía de una serie de raíces profundamente liberales. Él recuerda incluso que el abuelo de Sanín en 1840 fue fusilado por los conservadores, y le parecía pues muy trágico, porque recuerden ustedes que entre Río Negro y Marinilla solo había un paso, es decir, era no solo cerca, sino un paso al odio político, porque Marinilla era conservador y Río Negro liberal. Aquí hay otra foto. Esta es la estampa de Salincano. Salincano no era un tipo muy alto, pero tenía una, digámoslo así, configuración estética. De hecho, uno de los más grandes pensadores latinoamericanos, Mariano Picón Salas, le llamó el vikingo, es decir, porque tenía una estampa muy, digamos, por sus facciones, por su color de piel, era parecida realmente, porque además con el otro dato que parece que es impresionante, Sanín vivió 96 años y produjo ininterrumpidamente, de hecho todo el largo ciclo 70, produjo durante 70 años. Ustedes no se imaginan lo que él escribió. Miren, él escribió en periódicos, yo los tengo, quien quiera, se les puedo facilitar.
Antes de salir del país, ahora vamos a eso, él escribía en Estados Unidos y escribía en España y Europa. Era un tipo muy avanzado. Miren estos datos. Bueno, en Río Negro aprendió a leer como a los 10, 4 o 5 años. Dice él que en Río Negro aprendió a leer francés de muy niño. Aprendió inglés. Porque ¿cómo aprendería alguien antes de los 20 años francés e inglés en Río Negro? Él cuenta que su padre era amigo de un comerciante que no sé qué tipo de objeto comerciaba, pero tenía una biblioteca maravillosa de clásicos con estampa de cuero en francés e inglés. Aprendió francés e inglés de manera autodidacta. Un dato. Cuando yo me encontré este dato, ahí sí yo dije, esto es la tapa de todo. Aprendió alemán en Titiribí. Yo decía, ¿cómo aprende un alemán en Titiribí? Y yo estudié alemán, ya, porque sé que el alemán es una lengua por las declinaciones, por su estructura, uno tiene que saber latín. Y entonces eso me impactó mucho y me hizo decididamente emprender la investigación. Solo ese dato, ya yo dije, no solo lo de Buenos Aires, ¿cómo aprendí uno alemán en Titiribí en 1880? ¿Tiene alguna relación con la canciller o no? No, yo tuve la oportunidad de reunirme con Luis Mariano Sanín, que fue el sobrino que más quiso Baldomero. De hecho le dejó o le legó muchas cartas y mucho material. Yo me reuní con el sobrino que fue, creo que fue presidente del sindicato antioqueño, pues unas personas muy apreciadas y muy queridas en el medio regional, empresarios. Y yo le pregunté eso porque yo le dije, es que yo tengo una gran curiosidad. Yo sé que Sanín Cano viene por la línea de Fidel Cano y hay una estirpe profundamente liberal. De hecho, los primeros escritos o artículos, no artículos, sino pequeños comentarios que hizo Sanín, lo hizo en un periódico que había fundado Fidel Cano que se llama La Consigna, que era un periódico de 1882-83 que tenía, imagínense quién tenía al lado Fidel Cano, Rafael Uribe, o sea, tenía los portentos, o sea, los liberales, que además tenían una pelea casada con Núñez y Miguel Antonio Caro. Luego hablamos de eso. Bueno, y él me dijo que no tajantemente, nosotros no. Yo le dije, pero es que tiene que haber una conexión, Jaime Sanín Echeverri, Noemí Sanín. Él me respondía así, gracias a Dios, no. Yo ahí en genealogía no me meto, más porque Don Luis tiene una estirpe honrosa y Luis Mosquera. Bueno, aquí esta foto es extraordinaria, que es la foto de la carátula de mi tesis, porque se ve toda la estampa de Sanín Cano en Río Negro. No sé si es Río Negro, pero finales del siglo XIX, su cara aparenta, es curioso, la cara no refleja lo que es la profundidad intelectual. Ahí parecería a cualquier señor serio, y lo digo es porque si alguien en Colombia tuvo un gran humor, es decir, no Sábado Felices o La Luciérnaga, no, humor, ironía, fue Sanín Cano. Sanín Cano era de un humor, no era el chiste barato, el chiste para degradar o para... No, era humor e ironía fino, porque él más o menos decía que una persona con humor, y hay que celebrarlo ante la, a veces, seriedad o la impavidez, una persona con humor tiene mucha inteligencia. Entonces, esto pues es muy importante. Entonces miremos esto. ¿Por qué Sanín se vuelve un gran intelectual? Por una sencilla razón, porque él se forma como maestro de escuela. Él estudia bajo la reforma educativa de la Constitución del 63, que es una educación laica, gratuita y profundamente orientada en la pedagogía alemana de Pestalozzi,
Froebel y de toda la misión alemana que se trajo a finales del siglo XIX. Eso, y lo otro es, un dato muy importante, aparte de 70 años de producción, Sanín Cano aprendió 9 idiomas, de manera autodidacta. Les cuento: francés, inglés, sabía latín, aprendió alemán en Titiribí, aprendió italiano en Bogotá, organizando la biblioteca de un señor, Rafael María Merchán, aprendió danés, porque él quería, él lo dice así, él quería enviarle cartas a un señor que se llama Jorge Brandes, y Jorge Brandes era en esa época el crítico más grande en el mundo de la literatura británico, danés. ¿Aprendió danés? Aprendió ruso. Cuando no había Google. Aprendió ruso. No había Google. No, ni radio, ni televisión, no había internet, es que no había Twitter, Facebook, no había No, pues WhatsApp. entonces ¿quién le dictaba? Pues porque es que... Sí, no, un talento excepcional. En Argentina, cuando yo les di ese dato, y yo encontré que Baldomero Sanín Cano fue el primer traductor en América Latina de filósofos alemanes, Nietzsche, Schopenhauer, Peter Altenberg, Max Nordau, incluso fue el primer gran traductor de todos estos autores franceses, Verlaine. Miren un dato, bueno, y eso sí, basta que se lean las cartas. Le enseñó alemán a José Asunción Silva, y él tenía en 1888, hay un recorte porque eso lo puede fácilmente uno encontrar en los periódicos del siglo XIX, Baldomero Sanín Cano, y dice enseña alemán privadamente, o sea, hay recortes de publicidad de 1896 Sanín Cano. Le enseñó así en alemán. Bueno, ¿qué más les puedo decir? 9 idiomas, 96 años de existencia, una producción de 70, y sobre todo yo creo que una característica muy específica. Él fue maestro de escuela en Titiribí, maestro de escuela en Caldas. O sea, la primera actividad y la función que empezó a cumplir Sanín Cano fue de ser maestro, ¿cierto? No obstante, en el 85, esto sería muy bonito que lo pudiéramos reproducir, yo se los puedo enviar. Es la primera semblanza grande que se hace de Sanín Cano en Colombia, la hizo la Biblioteca Pública Piloto. Este es como una especie de... porque yo me he sorprendido, y es porque siendo un tipo de tan grande espesura no lo leímos, o no sé, no lo enseñaron en la escuela, en el colegio. Tengo 2 hipótesis para ello, y esa fue la hipótesis de mi tesis de doctorado. Porque a Sanín lo mató literalmente el Frente Nacional. A la hora de morir Sanín Cano hubo 3 discursos, 2 que mancillaron completamente la memoria de Sanín y uno que realmente lo rescató, por lo que yo encontré. Sanín era un tipo radicalmente de izquierda. Era un señor que en medio de la violencia de los años 40 y 50 fue el que montó los movimientos antifascistas en Colombia, pero era amigo, muy amigo, de gente que estaba radicalmente a la izquierda. Gerardo Molina, luego Gilberto Vieira, era amigo de Alfonso López Pumarejo, empiecen por eso. Y en contrapartida de esas amistades, yo por fortuna conseguí mucho el epistolario de Sanín. Lo detestaban Laureano Gómez, lo detestaba, él era amigo de Eduardo Santos, y Eduardo Santos le permitió escribir en El Tiempo. Te imaginé que para la época de Laureano El Tiempo y El Espectador fueron cerrados, ¿recuerdan ustedes? Y lo otro es que él en Europa, cuando él llega a Europa, se hace amigo de una serie de intelectuales de izquierda. Por ejemplo, las amistades más perdurables y más sólidas que tuvo Sanín, imagínense, fueron 3. Gabriela Mistral, José Carlos Mariátegui y Pablo Neruda. Pablo Neruda fue íntimo amigo de Sanín. Ustedes se imaginan lo que era ser amigo de Pablo Neruda en medio de una época franquista, nazista, bueno, totalitaria. Eso es impresionante. Bueno. Bien,
Aquí hay un registro de Sanincano que me parece muy importante. Sanín llega a Bogotá en 1885, decepcionado porque en el 85 hubo una guerra, no sé si la recuerdan, una guerra que prácticamente sepulta el régimen federal y liberal en Colombia y catapulta el régimen de la regeneración. El Instituto Caldas, donde era maestro Sanín, fue completamente destruido. Quemaron las pizarras, las utilizaron para fogatas, los pupitres también, destruyeron todo el instituto. Y Sanincano comenta que se tuvo que ir de Medellín, pues Caldas, Medellín, decepcionado de tener que haber aguantado el vejamen de la guerra en su propia escuela. Llega a Bogotá completamente desempleado y desocupado y se convierte le organiza la biblioteca Rafael María Merchán, donde aprende el italiano. Y pregunté cómo aprendí italiano, cómo aprendió el italiano organizando una bendita biblioteca. Merchán tenía libros de italiano y él empezó a leer con un diccionario y leía es que era un talento excepcional. Pero en Bogotá, y esto es muy importante, hay un personaje central en la vida de Sanincano en Bogotá: Antonio José Restrepo, Ñito Restrepo. ¿Por qué? Porque Ñito Restrepo era de Titiribí. De hecho, cuando él llega a Titiribí, lo acoge en su casa Ñito Restrepo. Pero Ñito Restrepo era un anticlerical, muy liberal. Pero ese sí era radical. Como se decía, come curas, es decir, para él la sacralidad era un asunto que había que destronar, ¿no? Destronar completamente el país. Pero Ñito Restrepo era amigo, había estado de diplomático y sabía también muchos idiomas. Es un personaje extraordinario que hay que le presenta a José Asunción Silva, Ñito Restrepo, en el 86. Y más adelante conoce a otro personaje que va a ser clave en la historia de Sanincano. Se llama Guillermo Valencia, en Bogotá. Y Valencia, eso es como, le presenta al personaje que va a incidir de manera extraordinaria a Sanincano en su vida: Rafael Reyes. Rafael Reyes, un boyacense, un militar empresario. Fue un presidente muy importante porque Reyes es el que, digamos, procede a la época de la regeneración. Es el gobierno que va, el llamado Quinquenio Reyes, que va de 1904 a 1909, ¿cierto? Bueno, ¿qué otros datos les puedo decir así, digamos, muy extraordinariamente? En Bogotá, como Sanín ya sabía 3 idiomas, todos los extranjeros que llegaban a Bogotá, lo primero que buscaban era hablar con Sanincano, sobre todo las legaciones diplomáticas inglesas, y Sanín desde Bogotá ya estaba pensando en irse del país, porque a Sanín lo empezaron a perseguir por antioqueño. ¿Quiénes? Núñez y Caro, porque Núñez y Caro, si algo tenían, era digamos, un odio regional, habían disputas regionales muy grandes, y el mismo Sanincano lo dice: es que yo llegué acá como un antioqueño y me tratan como un provinciano, como un montañero, pero cuando uno ve el nivel de Sanincano, y empecé a descubrir que ya a finales del siglo XIX, Sanín escribía en periódicos españoles, en periódicos norteamericanos, es decir, mire, ya traducía, en fin. Bueno, entonces, aquí hay una foto muy bonita. Cuando él regresa, Sanincano se instala entre Bogotá y Popayán, ¿cierto? En Bogotá, cuando antes de salir del país, en Bogotá, imagínense ustedes, desocupado, lo nombran gerente del tranvía de mulas, ¿cierto?
Bogotá, City Rail, yo no sé qué, y lo nombran gerente. Y esta es una foto que yo quiero mucho porque hace parte, digamos, de un poco el ambiente que él vivía a sus 41 años, en el 41 a la edad de 80 años en Bogotá. Dos cosas que me impresionaron de Sanín: era un viajero incansable. Yo creo que Sanín se conoció toda Europa, Madrid, es decir, España, Francia, Holanda, los Países Bajos, llegó a Rusia, tiene artículos, usted no se imagina, tiene artículos, porque él era periodista internacional en la nación de Buenos Aires, Finlandia, Japón, Corea, es decir, este es un trotamundos, global trotter, ¿no? Un trotamundos. Pero el trotamundo no turista, no es el que simplemente va a hacer turismo, sino un trotamundo que asimila todas las culturas y la geografía. Es que usted se puede imaginar uno con 9 idiomas que no va a asimilar. Y él se leía todos los clásicos, es decir, él sabía desde Dostoyevsky hasta sabía Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, bueno, sabía una cantidad de asuntos de la literatura mundial. Entonces podemos decir, lo primero que hace Sanín es ser un maestro, y ahí en Bogotá, cuando conoce a Reyes, como Sanín sabía perfectamente inglés, Reyes, cuando sube al poder, lo manda a Londres, porque Colombia, hacia 1908-9, está demandada por los préstamos que hizo con las independencias y la explotación de esmeraldas. En el Archivo General de la Nación yo estuve unos días rastreando la actividad de diplomático en Londres. Entonces Sanín llega a Londres en febrero de 1909. Llega a Londres. Pueden imaginarse uno salir de Río Negro a Londres, que era Londres era la cosmópolis, era la modernidad, era el mundo de la modernidad en ese momento. Y los relatos de Sanín en Londres son impresionantes, ahora los vamos a ver. Y en Londres se convierte, lo nombran por iniciativa de un español que se llama Salvador de Madariaga y Ramiro de Maeztu, que eran periodistas corresponsales de La Nación, corresponsal de La Nación de Buenos Aires. Pocos en América Latina habían sido periodistas del periódico y del diario más importante hispanoamericano. Es que La Nación tenía, ¿cómo se dice?, corresponsales en todo el mundo, y en Europa sí que es cierto. Y se convierte en periodista del 14 al 31. Los invito, y esto es maravilloso, el primer artículo de Sanín Cano en La Nación se llama El descubrimiento de América y la higiene. Ay, yo leí eso y decía, pero ¿qué es esto? Sanín, con una magistralidad, se adelanta una cantidad de pensadores, habla que lo que destruyó, o lo que permitió más bien la conquista, no fue la espada y la cruz, sino el estornudo. Es decir, lo que diezmó y permitió a su vez la conquista fueron las enfermedades. Maravilloso, es de una agudeza que nadie se... Sobre todo porque, claro, los españoles, y narra Sanín con autores de época, obviamente el baño no era hábito, y lo que trajeron, la gripe y las fiebres, acabaron en el contacto corporal y cultural con las razas indígenas, porque claro, no era un problema solo imponer la espada y la cruz, era el cruce de dos culturas a través no solo digamos, orgánicamente, sino también en los fluidos. Un estornudo y acababan, la gripe diezmó completamente las poblaciones indígenas. Y ¿sí? la parte alimenticia también influyó. Claro, porque eran todo diferentes. eso, porque entonces el descubrimiento de América y la higiene es un texto muy bello, es del 14, y
tiene otros textos. Él fue un analista de la guerra y fue ante todo un gran luchador y batallador por la independencia y la soberanía de los pueblos de América Latina. Ya luego vamos a ver un poco eso. En La Nación lo nombran editor de la sección de política internacional, porque como sabía tantos idiomas, los argentinos, una anécdota, yo quiero trabajar a un gran intelectual colombiano, y me decían, che, es que allá hay intelectuales. ¿Cómo así que hay intelectuales? Yo, hombre, pero no, allá hay comentadores, periodistas. No hay, yo les digo, hay intelectuales. Cuando vieron la dimensión de Sanín Cano, es que no les vengo a hablar de futbolistas, les vengo a hablar de un gran intelectual, ¿cierto? No les vengo a hablar de Giovanni Moreno, de Falcao, no, les vengo a hablar de Sanín Cano. No lo creían. ¿Cómo así? Las características del periodismo de Sanín, porque no es un periodismo de farándula, no es un periodismo de crónica, es un periodismo ensayístico, tienen que ver con dos cosas. Sanín fue un gran luchador por la paz, fue un pacifista radical. Él le atormentaba y le angustiaba mucho la guerra, los armamentos, el armamentismo, pero sobre todo el uso de la guerra con fines colonizadores e imperialistas. Sanín era un gran antiimperialista, de hecho fue uno de los más grandes críticos contra Estados Unidos, sin ser comunista, ojo con eso, porque hay esa cosa de antiimperialismo, de hecho. Era de izquierda, más no comunista. Sí, era de izquierda. ¿Socialista? Y tenía una atracción grande con el mundo socialista en cuanto al humano, el equilibrio, la igualdad, la justicia, pero finalmente yo lo que encontré es que Sanín Cano era un anarquista, no ponía bombas, sino que su palabra, ya lo vamos a ver, porque era anarquista. Perdón, el nombre diplomático estuvo de 14 hasta que... Estuvo de febrero de 1909 a julio finales o a principios de agosto, porque tumbaron a Rafael Reyes. Recuerden que Rafael Reyes tuvo que dimitir del poder en 1909 porque quería emular un poco el porfiriato, es decir, Porfirio Díaz en México, y se quería cerrar el Congreso y quería pasar de 1904 a 1914. Entonces cuando se dieron cuenta de eso, no, venga, aquí usted se quiere convertir en una especie de dictador. Sí. ¿Con qué criterio le obligaron a Sanín Cano el Premio Stern de la Paz? Ya, esa es la última parte de la charla. Por la amistad que tuvo con Pablo Neruda, pero luego vamos a mirar eso. Bueno, esa cuando él estuvo en Londres le tocó los inicios de la Primera Guerra. Claro, claro. Él fue de hecho corresponsal y lo primero que hizo fue escribir sobre la guerra, sobre la primera. Él escribió básicamente sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y sobre todo escribió sobre el franquismo y los totalitarismos, el régimen nazi. Esta es otra foto, esta es una fotografía bellísima, Sanín Cano en Londres, en 1911. Entonces miren, cuando renuncia Reyes, Sanín Cano queda en el asfalto, queda en la calle literalmente. Y entonces uno dice, veas, piensen ustedes, ¿qué hace un colombiano en la calle en Londres, tirado en el asfalto? ¿Con qué armas se puede defender uno? Con el idioma. Los idiomas. ¿Saben qué se puso a hacer Sanín? A enseñar español a los británicos. Y encontré que un siglo antes, hubo otros personajes latinoamericanos que también enseñaron español en Londres. Miranda, Andrés Bello particularmente. Andrés Bello fue maestro de John Stuart Mill, o sea, el gran pensador liberal inglés. Ustedes se pueden aún enseñarle al hijo de uno de sus grandes. Bueno, Sanín en 1911 lo renombran porque después de la caída de Reyes va a subir un antioqueño que va a ser amigo de un señor que es muy importante para la historia del país. Se llama Santiago Pérez Triana. Santiago Pérez Triana
se había ido años antes porque Miguel Antonio Caro lo iba a asesinar. Hay una biografía hecha sobre Miguel Antonio Caro que narra el día en que le dice a su esposa: ¿será que mato a Santiago Perestriana? Y cogió una margarita, así, lo mato, no lo mato, lo mato, no lo mato, lo mato, no lo mato. Y al final se le acabaron las hojas. No lo mato, le quedó el no lo mato. Dijo, quedó en la incertidumbre, no. Pues, Caro encarceló en Honda a Perestriana, que era un empresario, era el hijo de uno de los más grandes presidentes del federalismo, que se llama Santiago Pérez Manosanta. Pero Santiago Pérez, la anécdota es curiosa, quien saca de la cárcel a Santiago Perestriana es el hermano de Baldomero, que era abogado. Y él se va, y yo acá no me quedo. Y se fue del país, hizo una travesía, ustedes lo saben, hizo una travesía por los llanos, por el Bichada, subió a Venezuela y ahí ¡pum!, se fue a Europa. Hay un bello libro, anótelo para que lo lean, un relato de viajes extraordinarios, se llama De Bogotá al Atlántico, de Santiago Perestriana, la experiencia de alguien quien huye del país perseguido porque claro, yo me leí el año pasado la gran biografía de Miguel Antonio Caro, que la hace un gran historiador, Gonzalo España, que se llama Odios Fríos, y efectivamente uno puede comprobar con documentos la tirria y el odio de Miguel Antonio Caro con los Perestriana fue, mató al papá, porque lo exilió, y al hijo lo mandó al exilio. Entonces en Londres... Rafael, ¿cuál era la profesión de él? ¿De Santiago Perestriana? Sí. No, Santiago Perestriana fue un tipo excepcional. Primero era hijo de un presidente y ellos se fueron a Estados Unidos. Digo Sanín Cano. No, maestro de escuela. Él no tuvo un estudio profesional. Maestro de escuela. Eso lo fue. Especializado en idiomas. Eso fue, pero ¿dónde el título? No, era un autodidacta. Sí, claro. Autodidacta, eso es lo bonito, era un autodidacta. El único título profesional de Sanín Cano fue ser maestro de escuela. Pero el hermano ya sí fue abogado. Sí, el hermano era abogado. Él lo relata en una cosa que llama la memoria de los otros. Miren, si ustedes me dan el correo, no para propósitos como Miguel Antonio Caro, tranquilos que ya si me dan el correo, yo les envío este libro. Sí, nosotros lo hacemos. No, pero lo podemos enviar a Sopen. Pero quiero decirles esta es la mejor antología. He publicado ya 4 libros, pero es una antología donde recoge vida y obra y pensamiento de Sanín Cano. Y ahí les puedo, pues, simplemente lo que a mí me interesa la divulgación y que lo lean. Es decir, cuando no me han entregado los libros físicos, tengo el PDF y con el mayor cariño se los regalo, pues se los envío. Pero lo que dice José Ángel es que a través de Asopen se distribuye todo eso. Al que quiera. Tú lo mandas al correo de Asopen y en Asopen nos lo envían a todos. Ahí lo localizamos. Sí, O entonces, si le miren, interesa disculpa, tener el solo un dato. Descubrimos más bien, que Perestriana era amigo de Carlos R. Restrepo. Y yo dije, aquí debe haber algo. Y me fui al 4º piso de la biblioteca de la universidad y encontré 15 cartas de Santiago Perestriana enviado a Carlos C., donde le recomienda a Sanín Cano como embajador en Londres. Bueno, El libro de Bogotá al Atlántico es de Santiago Perestriana. de Santiago. En Londres van a confluir una cantidad de liberales exiliados. Resulta que Sanín, cuando llega a Londres, se encuentra con Cornelio Hispano, Santiago Perestriana, Enrique Pérez Lleras, Saturnino Restrepo, Antonio José Restrepo. O sea, se encuentra con lo más excepcional y excelso de la mentalidad liberal de Colombia en Londres. Y montan una revista, Hispano. Cuando yo vengo a Argentina en el 2013,
Yo digo, ¿dónde estará esta revista y por qué no se ha escrito nada de ella? Cuando me fui al cuarto piso, allí estaba la revista España. Yo dije, pero aquí tiene que haber una razón para que esa revista esté ahí. Resulta que Pérez Triana le enviaba esta revista toda a Carlos R. Restrepo. Pero cuando muere Carlos R. Restrepo, Carlos dejó, ustedes saben, el cuarto piso de la biblioteca de la Universidad de Antioquia, la biblioteca se la donó a la Universidad de Antioquia. Pues yo me puse, estudié toda la revista y saqué un libro que también se los puedo regalar, que se llama Hispania. Llevan dos. Y otro libro que don Luis lo puede mostrar, el libro que también con el mayor gusto es Baldomero Sanincano en la Nación de Buenos Aires, que es una recopilación de los artículos no conocidos en el país de Sanincano sobre la Nación de Buenos Aires. Bueno, ¿qué es Hispania? Hispania es una revista liberal publicada por liberales, pero tiene un propósito. Estamos circulando ya. No, pues también se escribe. Sanin participa en esta revista como redactor y editor, junto a Santiago Pérez Triana. Pero en esa revista escribían los más grandes pensadores españoles y argentinos de la época. ¿Saben quién escribía? Ramiro de Maeztu, escribía Salvador de Madariaga, escribía José Ingeniero, Leopoldo Lugones, escribía españoles, por ejemplo, Unamuno, escribía, no, mejor dicho, la revista tenía una casa en Londres y se reunían todos los perseguidos o los intelectuales españoles y argentinos de la época. Y Pero escribían España, en la revista España. Ah, Y escribían en la revista España. sí, ellos crearon la revista Hispania. La revista Hispania fue originalmente pensada por Santiago Pérez Triana. ¿Cuál era el propósito de esta revista? Denunciar ante el mundo la intervención de Estados Unidos en Colombia por la pérdida de Panamá. Pero no era solo ese el propósito. El propósito era ver las relaciones internacionales de Colombia y de Hispanoamérica ante el mundo. También produje un libro sobre la revista Hispania, exclusivamente con los artículos de Baldomero Sanincano. Gracias, don Luis. Sí, por favor. Pero antes, en Hispania, Sanincano va de manera ejemplar a hacer una labor de traductor y de comentador de obras de Colombia, obras regionales y obras universales. Es decir, él va a ser un difusor cultural, va a ser un agente cultural, un difusor cultural. Bueno, los invito también. En Hispania va a haber una cosa que me parece que es lo que revela todo el trabajo de tesis. Sanincano era amigo de un señor que se llama Cunningham Graham, Robert Bontin Cunningham Graham. Y Cunningham Graham, que era un gran pensador inglés, le dice a Sanincano, porque Sanincano en Hispania se vuelve como romántico y medio socialista, que se lea a William Morris. William Morris va a ser un gran pensador de la época, digamos, romántica. Aquí está un facsímil de La Nación. Miren una cosa, yo logré conseguir unos originales de los años 20 de La Nación de Buenos Aires. Más o menos me conseguí unos 50 artículos de Sanincano originales. Eso se lo dejaremos a la universidad. Entonces, en Londres, en Hispania y en La Nación, Sanincano va a escribir sobre estos temas. Escribe sobre la guerra, escribe sobre el armamentismo, escribe sobre las tragedias, la destrucción, pues gran parte como de la crisis de la civilización occidental. Pero quiero que hablemos de este libro, que es el nervio de la conferencia de hoy. Sanincano, producto de su experiencia en Londres, va a
publicar sin que él lo quiera, porque realmente nunca quiso publicar libros, porque él decía, yo no tengo carácter, digamos, sistemático, yo soy un periodista especializado. De madre, yo dije, bueno, de Londres saca este libro. ¿Qué les dice a ustedes este título? La civilización manual. ¿Qué piensan de ese título? ¿Cómo se llama la civilización? Sí, manual. La civilización manual. El libro es publicado después de que Salim Cano llega de Londres a Argentina. Salim Cano vive en Europa de 1909 a 1925, llega a Buenos Aires en el 25 ya para vincularse a la nación. Pero a mí me llamó la atención porque un libro en los años 20 uno lo titula La civilización manual. Y miren los títulos, quiero que pensemos estos títulos como ejercicio. Los dos grandes ensayos de la civilización manual es uno que llama Shakespeare amenazado, anótenlo, o bueno, ténganlo ahí, Shakespeare amenazado. Y el otro, Bajo el signo de Marte. Yo decía, pero ¿por qué uno titular un artículo Shakespeare amenazado? ¿Qué significa Shakespeare amenazado? La lengua inglesa, la literatura, amenazado. Y el teatro. Es la crítica de Salim Cano, porque Salim fue un crítico. Salim, hubo un personaje que le dio madera y madera y madera a Charlie Chaplin. Y ya entendía yo, pero ¿por qué Salim le da madera a Chaplin? En el fondo, porque él defendía el arte dramático, el teatro, y ya para esta época, como está en aumento el cine, el cinematógrafo, él decía, eso lo que va a producir es la destrucción completa del arte. Es decir, aquí ya hay un crítico de la cultura de masas, de la industria cultural. El otro título, Bajo el signo de Marte, que está criticando ahí, Bajo el signo de Marte, ¿qué les llama la atención ahí? La guerra. En esta época, Salim es el primero que va a afrontar radicalmente la crítica a los líderes mesiánicos heroicos y a los caudillos totalitarios. A Salim lo que más va a detestar en su vida de intelectual va a ser el déspota y el tirano. Pero sobre el déspota y el tirano, que tienen este lenguaje carismático de salvemos la patria, somos héroes, o sea, el Mesías, el Salvador. Y de hecho, los dos personajes que más va a criticar Salim en Colombia van a ser Laureano Gómez y Jorge Eliezer Gaitán. Yo tengo las cartas donde dice, ¿quién es Laureano Gómez? Laureano Gómez es un orangután, ese es un energúmeno. Inicialmente mira a Gaitán, pero dice luego Gaitán va porque él tenía toda esa experiencia europea de los grandes caudillos militares, políticos. Bueno, en la civilización manual, Salim va a defender tres asuntos o tres temas que van a ser súper adelantados para la época. El primero va a ser un crítico radical de la técnica. Y miren algo que encontré. ¿Saben quién leyó a Salim Cano? Arnold Toynbee, el más grande historiador europeo de esa época. Arnold Toynbee cita la civilización manual. Yo les diré, Arnold Toynbee, no, pues ese es un delantero del Real Madrid, no, este es un tipo, pero es lo más grande del historiador de la época, Arnold Toynbee, y cita a Salim Cano. ¿Y eso qué quiere decir? Que Salim Cano no estaba siendo leído solo por Pérez Triana o Saturnino, por los grandes historiadores de la época. Bueno, la civilización manual se centra en estos temas. Defiende la mujer, es el primer gran defensor de la mujer.
del sufragio femenino. Segundo tema, es un crítico radical del uso de las armas para destruir poblaciones. Y aquí viene un dato, y es que junto a Santiago Pérez Triana, Sanín Cano fue nombrado miembro honorario de la Sociedad de las Naciones, es decir, de la ONU. Y ustedes no se imaginan, Santiago Pérez Triana fue el primero en toda América Latina, yo se lo he preguntado a profesores de Derecho Internacional y Constitucionalista, fue el primero que en 3 o 4 discursos plantea la necesidad de crear un organismo internacional que regulara los conflictos mundiales, locales o regionales. Santiago Pérez Triana. Y el tercer tema de Sanín Cano tiene justamente este título: la defensa del obrero, de lo artesanal y de lo manual contra la producción seriada de la industria y de la técnica. Eso quiere decir que Sanín Cano se vincula con el anarquismo. En este libro ahí está toda la defensa del individuo contra el Estado. Es decir, ¿por qué? Porque Sanín Cano en Londres lee a William Morris, un romántico revolucionario que plantea una crítica al capitalismo y al industrialismo. Pero ojo, Sanín fue radicalmente crítico con la Revolución Rusa. Ahí hay una cosa que... La Revolución Rusa, claro, porque la vivió en 1917, ¿cierto? Y sin embargo, la entrega en primer detalle de la paz. Pero por condiciones que ya tienen que ver con otra cosa. Lo voy a decir y de una vez lo adelanto, porque Pablo Neruda fue el que como amigo de Sanín Cano lo promovió o lo postuló al Premio Lenin de la Paz, porque detrás de la espalda de Sanín Cano había un tipo muy peligroso que quería darle puñal a Sanín Cano. Se llama Germán Arciniegas. Ay, María. Pero es Hay que darlo. categórico o real. Real. Germán Arciniegas estaba promoviendo con la CIA congresos mientras Sanín Cano estaba proponiendo una lucha contra el imperialismo y contra los regímenes totalitarios. Vean lo que descubrí. A mí, claro, uno cuando empieza, uno se echa para atrás, como así que Germán Arciniegas le quería dar puñal a Sanín Cano. Claro, porque Germán Arciniegas estaba muy en confabulación con la CIA para esa época. Entonces ahí por ejemplo, una historia de... Bueno, No, aromática. Gracias. aquí podemos decir que Sanín Cano es un anarquista. ¿Anarquista en qué sentido? No es que Sanín Cano fuera a poner bombas o fuera un terrorista, no. Anarquista quiere decir en el sentido en que le hace una crítica radical a las formas de poder de la época, las armas, el capital, la industria. Era un radical humanista. Háganse cuenta, quienes conozcan ciertos pensadores latinoamericanos, Sanín Cano es el Manuel González Prada colombiano, o sea, el peruano anarquista es la defensa del pan, del artesano, del obrero, es decir, de cosas, y esa es la civilización manual. Bueno, aquí podemos resumir entonces que plantea defensa de lo manual y el obrero contra el dominio técnico industrial, defensa, oiga, esto sí es muy importante. El primero que empieza a defender en Colombia en los años 20 a la mujer fue Sanín Cano. Tengo, si ustedes quieren, les puedo pasar la voz de Sanín Cano. Pásenos, La voz. Pásenos todo. Tenemos Entonces, todo el bueno, tiempo del mundo para leer lo que nos pase. El borrador de mi tesis se lo va a regalar. Ay, María, eso. Gracias. Eso, muy bien. De una. No, a mí me interesa este personaje. Ahora, tengo críticas muy severas a Sanín Cano, porque
uno puede caer en el espejo, cuando hace biografía intelectual, cae en el espejo, se convierte uno como en el alter ego del amado. Y yo lo próximo que voy a trabajar es Laureano Gómez, para poderme ser artista, ahora sí. Claro, porque uno termina siendo el espejo de quien hace la biografía. Por eso cuando dicen que cuando uno va a leer una biografía de un personaje hay que leer primero la biografía del autor. Claro, sí, para después. Bueno, yo de mí pues no tendría mucho que decir, el sociólogo. Entonces, hacia la vida. Bueno, dime. ¿Qué clase de democracia proponen los anarquistas? Aquí hay una, por lo que se puede, muy buena pregunta. Salincano en esta época es un fuerte crítico del parlamentarismo, de los congresos, es decir, de la representación. Y ahí, digamos, para Salincano, la idea de democracia se debe radicalizar con el autogobierno. Por ejemplo, ¿por qué digo que hay cierto anarquismo? Porque a Salincano le parece que el sistema político más peligroso y más amenazante de todos los regímenes es la democracia. Ay, María. Porque él dice, una dictadura, listo, es que una dictadura ya sabe uno que es una dictadura, pero la democracia es el régimen más peligroso que tiene el pensamiento occidental en términos de sistemas políticos. ¿Por qué? ¿Por qué la democracia es tan vilmente peligrosa para Salincano o para ciertos críticos? Porque la democracia se tiene que defender todo el tiempo, pero tiene un peligro, y es que la democracia puede derivar en la tiranía de las mayorías o en la tiranía de las minorías. Claro, porque Salincano para esta época ya había leído a Alexis de Tocqueville. Nada hay tan peligroso. Salincano sí defiende una democracia radicalizada en términos de que para Salincano democracia no es consenso, es disenso y conflicto. Y si uno no maneja el conflicto, no tiene nunca democracia. Porque el peligro de las democracias son los consensos mayoritarios o minoritarios, pero al fin consensos. Por eso, claro, él habla de la democracia, pero no habla de, digamos, de soberanía popular en sí, sino de soberanía individual. Él dice, mientras no haya ilustración en el individuo, no se puede hacer nada en términos políticos. Es decir, para Sanín, si el individuo no tiene una capacidad de confrontación y debate público frente a las formas de poder, y por eso él dice, miren, junto a los regímenes totalitarios que uno sabe que son, el régimen más endeble, pero el más peligroso y más maleable es la democracia. Porque puede, por ejemplo, él dice, disculpa, él en Hispania escribió mucho contra los parlamentos, pero no era para caer en cierto aristocratismo, sino él decía, es que, por ejemplo, él plantea, disculpen, en el 1902, un artículo maravilloso, dice, sí, pero qué bonita la democracia cuando el 50% más uno gana. Y agrega como si fuera un chiste, es que la democracia es el 50% más un traidor. Bueno, es un chiste mío, pues. Pero nada que ver con lo que hoy en día se da. Nada que ver. Sí, pues, o sea, él en esa época hablando de ese tipo de cosas y hoy en día también es la realidad. Todo que ver entonces. Sí, todo que ver, bueno. Tiranía. Disculpen que lo dije. No, Irónica, claro. irónica. Pero lo dijiste con cierto Pero es que esa Con cierto tono de Sanín. ironía. Humor irónico. asimilado íntegramente la ironía de Salincano. Sí. Nada que ver, ¿no? Ella es nieta de Sanín. No, soy Gaviria, soy Gaviria. Hoy leyendo un artículo del colombiano
un artículo, un columnista al respecto, a la Cristina Castell. Sí. Usted describe una crítica al valorero de la Fundación Liderazgo y Desarrollo y Democracia. Él dice, la idea de que las mayorías encarnen la democracia es una concepción política primitiva de raíz filosófica del fascismo y el nacionalsocialismo. No, y tengan en cuenta esto otro. Para Sanín Cano, y ustedes se pueden imaginar con las nuevas generaciones uno dictando clase, él decía, lo peor que le puede pasar al pueblo es la corrosión y la corrupción de las palabras. Cuando un pueblo no tiene responsabilidad en la opinión pública, en la calidad de la opinión pública, es un pueblo que tiene derecho a todos los asesinos y criminales. Lo dice literalmente Sanín Cano. Es decir, entonces miren, 1919 Sanín Cano está diciendo, miren, cuando un pueblo no solo es ignorante, sino que no tiene responsabilidad civil y ética y pública frente a las palabras, ya no hay nada que hacer. Pues es que, recuerden, y me hizo recordar cuando yo hice la tesis de Miguel Antonio Caro, Caro decía esto y lo pueden comprobar en un texto de 1878. Decía Caro literalmente así: Miguel Antonio Caro, humanista, filólogo, el más grande latinista, traductor de Virgilio, de Horacio. En España, Caro, yo estuve en Santander, allá en la biblioteca Marcelino Menéndez Pelayo, pues Caro, allá está la foto grandísima de Miguel Antonio Caro. Ni hablemos de su apellido, Holguín. Cría cuervos y te saldrán cuervos, Caro Cuervo. Bueno. Ay, cría cuervos y te saldrán carros. Resulta que Miguel Antonio Caro decía que más grave o moralmente grave que pegarle a alguien un balazo en la cabeza era un mal pensamiento. Eso lo dijo Miguel Antonio Caro. Mal pensamiento. Más grave que alguien que le pegue un tiro en la cabeza es un mal pensamiento. El mal pensamiento muy bueno. Rafael, entonces vale la pena decir que definitivamente cuando uno no conoce la historia está destinado a repetirla. Cuando, o sea, lo digo porque ahorita dije, es que pues lo que él está diciendo lo está diciendo en una época de 1800, de 1900 y que hoy en día lo vivimos. 20, 30. Y que hoy en día lo vivimos. Entonces la historia siempre en la historia siempre han ocurrido este tipo de cosas, siguen ocurriendo, pero es que también desconocemos la historia. Claro. Entonces, pero en esa época también, en 1919-20, la diferencia cultural en Colombia era extremadamente fuerte. Había un analfabetismo de cerca del 60-70%. Sí, anoten este dato. 1912, Colombia no llegaba sino a 5 y pico millones de colombianos, de los cuales solo el 30% sabía leer y escribir. Sabía leer y escribir. Pero, y eso no quería decir que fueran analfabetos. Porque miren, yo lo digo y con todo respeto, en la Universidad de Antioquia, le digo a los estudiantes, ustedes pueden llegar acá y es que volverse más profundamente ignorantes y empobrecer la universidad. Y es que hay generaciones que empobrecemos la universidad. ¿Por qué? Las actitudes, las maneras de ser. Es decir, una cosa es informarse y otra cosa es formarse. Entre información, hay una palabra en alemán que se llama Bildung. Y no es lo mismo tener un criterio de información a tener un criterio de formación. Sanín es un formador de opinión, no es un informante. Pues no es los informantes, es un constructor de opinión, forma en su palabra, pone a pensar al otro. O sea, es una ideología constructiva. Es construcción. No destructiva. Entonces, por ejemplo, cuando Sanín inventa conceptos, por ejemplo, él se inventó por allá un concepto que hoy es famoso en los multiculturalistas, que es el concepto de hibridación y mestizaje. Él ya hablaba de eso. Era un crítico del racismo, porque esta época en Europa, él narra, eso es también extraordinario, narra, por ejemplo, cosas como esta. Cuando él llegó a Europa, le preguntaban, Colombia, Colombia, es una islita de Centroamérica. Creían que Colombia quedaba en Argentina, o Colombia quedaba en Guatemala, o Colombia era una islita. De hecho, a mí me sorprendió cuando llegué a Flaxo, Argentina, llega un
chico ahí a un lado, compañero, y dice, ah, che, tu patria del Chavo el 8. ¿Qué me pasó? Y yo decía, estamos en 2012, estoy haciendo flaxo y un carajo, y me dices que tu patria del Chavo el 8, con todo lo que hay en internet, o sea, no sabía realmente que era, o sea, creen que Colombia es México. Y a Salincano le pasaba mucho de eso. Va, yo me toqué, Colombia el Chavo, yo no digo, mira, pendejo. En donde los hermanos americanos escribían y cuestionaba ¿Qué distinto? a Núñez siendo esos un periódicos comunistas. Empecé con eso justamente, que el primer escrito que catapulta a salir como un intelectual crítico se llamó Núñez Poeta, publicado en La Sanción, en La Luz, en 1878. Y el último se llamó Almoneda, publicada por la revista Mito, en el tiempo y luego en Mito, por Jorge Gaitán Durán. Ah, otro dato bien importante, que Salincano fue muy amigo de un señor que se llamó Jorge Salamea. Y ustedes saben lo que era Jorge Salamea, el gran intelectual de izquierda. Es más, cuando a Saní le dan el premio Lenin de la Paz, disculpa, y ahora al final vamos sobre eso, quienes montaron los colombos soviéticos en Colombia fueron Baldomero. ¿Sabe cuánto se ganó Baldomero Salincano con el premio Lenin de la Paz? Bueno, pero por fortuna fue el premio Lenin de la Paz. ¿Qué tal el premio Stalin? No, es el premio Lenin. Sí, sí. Él se ganó como $35.000. Y él los invirtió en montar los colombos soviéticos. Ustedes saben que aquí existió. Yo de hecho estudié en uno de estos institutos que se formaba uno en el ruso. ¿Cuánto ganó Santos? ¿Ah? ¿Cuánto ganó Santos? ¿Y qué hizo con ellos? Sí. Y Salamea fue el segundo que se ganó el premio Lenin de la Paz y el otro fue Luis Vidal. Y eso es muy importante. Saben que eso lo tapó la prensa del país. Sí, porque claro, no se conoce. estamos hablando de 1955. No había caído Rojas Pinilla. Entonces, imagínense ganar ese premio que haría Rojas Pinilla. Es como... El segundo libro se llama... Y todavía le dirían Castro chavista. No, y voy a terminar con, cuando cierre, y espero que tengan un poco de paciencia, ya casi acabo, voy a cerrar con el discurso de Gerardo Molina, que para mí, y agradezco a don Luis que haya hecho la conferencia de Gerardo Molina, que le dice a Alfonso López, venga, le dice a Alfonso López, tengo un proyecto sobre ideas liberales en Colombia, antes no tenés investigación. Entonces, pues, pero una chanza de López Pumarejo. La civilización es del 25 y aparece otro libro en el 26 que se llama Indagaciones e Imagen. Aquí ha habido un profesor que ha intentado recuperar a Baldomero Salincano y ya ese profesor no me volvió a escribir nunca porque yo me volví enemigo absoluto de él por estudiar a Salincano. No, donde el señor me vea en Bogotá y exponiendo a Salincano cogí una ametralladora. La Margarita. O la Margarita. Las Margaritas. La Indagaciones e Imágenes acentúa más Salincano lo que traía la civilización manual. La defensa del individuo contra el Estado. Él es un defensor del individuo, no el individualismo económico, sino del individuo como ente autónomo, ilustrado, libre, independiente. El artesano. Sí. Ay, que unas narraciones de Río Negro bellísimas, exalta la labor del artesano, del carpintero, del esfuerzo, de toda esta cosa. Es un crítico, aquí sí hay artículos contra los heroísmos, los mesianismos, los caudillismos. Y al final, miren, ese es otro envío que les voy a regalar. Aparte del texto más extraordinario, yo considero que el descubrimiento de América y la higiene del 14 es una genialidad. Él escribió otro texto que llama Cadenas de Estuco. De estuco. Ustedes saben qué es el estuco. Cadenas.
Cadenas de Estuco, 1918, donde describe literalmente Baldomero Sanicano lo que hace el obrero después de trabajar. Beber como un loco, meterse, ¿cierto? O sea, tratar de huir del mundo del trabajo, ¿cierto? De la pesadez y el entretenimiento. Entonces, Cadenas de Estuco, que es un texto del 18, muestra los centros comerciales. El entretenimiento, la comida fácil, barata, es bellísimo, es un texto. Yo les digo que ese texto es maravilloso. Cadenas de Estuco, el 18, publicado en La Nación, pero vuelto a publicar en... Bueno, ya para ir cerrando, inicié con esto. Perdóname una pregunta, ¿ese texto dónde lo consigue uno? ¿En qué libro? Don Luis lo tiene, Don Luis. El texto. Don Luis, usted tiene. No, mira, eso lo publicó Sanín en La Nación de Buenos Aires. Cadenas de Estuco aparece en este libro que publicó La Externado, Indagaciones e Imágenes. En La Externado hay un profesor que se llama Gonzalo Cataño, que ya literalmente me odia, o sea, no me puede ver, pero yo le mando mis resultados de investigación. Sí, yo siempre le mando como pequeños textos de Miguel Antonio Caro para que crezca el odio. Bueno, esto aparece en un libro. Esto aquí, en este libro de Indagaciones e Imágenes, está Cadenas de Estuco. Hay unos textos muy bonitos que se llama sobre Nietzsche. Textos, Sanín va a rescatar una serie de autores que uno no se puede. Bernard Shaw era un amigo de él, Bernard Shaw fue amigo de él. Pero el de La Nación también. Russell, es decir, de unos intelectuales que para Colombia, ustedes se pueden imaginar uno de los años 20 hablando de una serie de intelectuales europeos. A Sanín se lo trató como un exotista, un tipo loco, como así que uno en los años 20 trae daneses, alemanes, porque era la época del costumbrismo y del... ¿cierto? Bueno, entonces él rompió paradigmas y... El autor de Indagaciones e Imágenes. Sí, y ya te voy a mostrar la civilización manual. Esos son los dos textos pilares claro que hay otros muchos textos de Sanicano, pero lo esencial como el nervio central de la personalidad de Sanicano. En el 49 él dejó una serie de memorias, una autobiografía de la cual no habla nada de él, o muy poco de él. Habla de la gente que conoció, de sus amistades, pero a través de esa gente uno puede reconstruir qué fue Sanicano, ¿cierto? Habla de una cantidad de personajes: Silva, Guillermo Valencia, Ramiro de Maeztu, Leopoldo Lugones. Él conoció a Leopoldo Lugones en Londres, se carteaba con mucha gente en Argentina, en fin. En Semana, esta es una revista del 7 de mayo del 49, Hernando Telles, un gran crítico y escritor y literato, hace una semblanza de Sanicano. Aquí se ve a Rafael, Sanicano. ¿es la misma revista Semana Actual o es otra revista? Es la misma. Es la misma, o sea, de las primeras revistas. Claro, lo que pasa es que hoy que se muestra pornografía, mujeres desnudas, chisme, rumor, no, pues aquí se hacían semblanzas de grandes escritores, pues es decir, y eso tiene que ver mucho. El periodismo de Sanicano no es Vicky Dávila, Julio Sánchez Cristo, cosas poco realmente sólidas o muy poco profundas. Era un periodismo analítico, reflexivo, pero no quiero cargarme mucho con eso, pero la verdad sea dicha, cuando uno lea a Sanicano no va a encontrar el comentario falaz y fugaz de chisme y de rumor, sino periodismo hecho realmente ensayo, ¿cierto? Este Sanicano en Bogotá, ya cerca, aquí ya cumplía como 80 años, aquí lo pueden, vean esta figura de Sanín, pues recto, todavía uno con 80, 90 años, el tipo todavía tenía una solidez y una estructura, hasta donde él se casó en 1905 con una antioqueña y la esposa murió como
15 años después eso fue un golpe, pero terrible. O sea, anímicamente Sanín Cano sí se nota en las cartas, en ciertas cosas, en el epistolario, que eso fue un golpe. Él tuvo golpes muy duros. La muerte de la mamá, cuando él tenía 5 años, y la muerte de la esposa, eso fue catastrófico, afectiva, emocionalmente se nota de Sanín Cano. Lo que sé es que no tomaba aguardientico, pero le gustaba el Fernet. ¿Y eso Ustedes qué? saben, es una bebida típicamente argentina, es una mezcolanza, y entonces le dice a un gran amigo en las cartas, ay, pero me hace una falta el Fernet, estando en Bogotá, pero no diga que me gusta mucho porque creen que soy borracho. Él le encantaba el Fernet, que es una bebida muy argentina. Pues quiero decir, esa anécdota es un poco que se deja traducir en la investigación. Aquí está. Rafael, por acá preguntaba alguien que si él dejó hijos. No hay datos de Sí. los municipios. Sí, pero yo no puedo revelar una cosa que la familia nunca quiso revelar. Que él en el testamento sí dejó a la señora que siempre lo cuidó, le dejó 2 casas. A la ama de llaves. Sí, y resulta que me supe, pero esto no liquidable, no supe que sí él tuvo una hija, pero no se reconoció. O sea, con la señora de él no tuvo familia. No, Ok. pero Y en los datos de los municipios aledaños está. tuvo, se encontró y ahí en el testamento dejó 2 casas. Ay, pero ¿por qué le dejó 2 casas? Y bueno, yo no me voy a meter con eso. Cariñito. Pues a uno le toca dejarle los libros. O sea que ya saben. ¿Qué quería decir con esa fotografía que vive con quién andas? Ah, sí, espera un momento. ¿Quién es el que está? Bueno, Ahí. sí, al final, Con la historia. esta imagen, así, Ahí estaba hecho todo poesía, ¿no? bueno, él sí tuvo amoríos, como normal, en una cartica, o en 2 o 3, él tuvo con esta actriz de teatro, Berta Singerman, que admiraba mucho en la época, porque yo conseguí el epistolario de Sanín Cano en Buenos Aires con... Era declamadora. No, era una, yo me di cuenta que era una estrella fundamental de la época, y en varias cartas le dice a Samuel Klusberg, que era un socialista argentino que tenía 2 revistas por allá, oiga, mándele muchos saludos a Berta Singerman. Yo, por primer encuentro, oiga, mándele besitos a yo, besitos, abrazos, ¿esto qué es? Ah, claro, o sea, ahí ya estaba, él tenía su... no, porque es que el intelectual se ve como un ser, ¿no? Que esto pues no es humano, o sea, es una cosa, no, amor, odio, duelo, tristeza, alegría, todo, uno puede, digamos, encontrar, digamos, con cierta regularidad, un poco como en la psicología, en los textos y en las cartas, en las memorias de que está hecho el personaje, tristezas, amor. Hay momentos, por ejemplo, yo creo que cuando la mayor depresión de mental, es decir, tristeza y nostalgia de Sanín, fue cuando regresó a Colombia. Él dice, tengo que volver a Colombia, año 31, y escribe una carta a un señor Mario Santa Cruz, donde le relata, pues madre, ¿yo qué hago volviendo? Un tipo ya consagrado, viajero, diplomático, y cuando él ve este país que se va vuelto M y con la violencia, ahí sí él decidió irse a Popayán. Es decir, Sanín, cuando regresa, no se queda en la capital, en Bogotá, no le gustaba Medellín, y dice, no, yo me voy para Popayán. Y en Popayán se vuelve rector, él fue rector de la Universidad del Cauca, en 1942. Y lamentablemente
digamos, en esta trayectoria, él recibió 2 menciones de doctor honoris causa de la Universidad de Antioquia en el 51 y en la Universidad de Popayán, pero no como que hacía alarde de sus títulos. O sea, él de hecho en la autobiografía dice: yo soy un ser pequeño y misterioso como cualquiera. Es decir, nunca Sanincano se sintió como, pues que imagínense, 70 años de producción, 9 idiomas, conocido en toda América Latina, amado y querido por los grandes, Mariátegui, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Luis Araquistaín, Baldo Frank, Samuel Glusberg, toda la inteligencia argentina, latinoamericana, admirado en Estados Unidos y en Europa. O sea, era un tipo, ¿cómo se dice? Sencillo y humilde. Una vez en una entrevista, en una revista que es de donde saco la foto, en otra revista, le pregunta: maestro, pero usted aprendió 9 idiomas, ¿cuál es el que mejor habla? Y se ríe y dice: el paisa. El mejor habla, y sabía ruso, danés, latín. Bueno, al final, pues ya como para ir cerrando un poco, Sanín, aparte de lo grande personaje que fue intelectualmente, él sí fue un medio militante, y él militó en 2 cosas que también hacen parte del redescubrimiento de la tesis. Él fue el presidente y formó los movimientos antifascistas en Colombia, que venían de una larga construcción en América Latina. Y allí compartió, los 2 seres con que compartió esta especie de lucha contra los regímenes totalitarios fueron Gerardo Molina y Gilberto Vieira. Eso es muy importante porque yo no sé obviamente la historia de este país la hacen las élites en parte y ocultan muchas cosas. A Sanincano hay que sacarlo como un gran pensador de izquierda, como un pensador con visos anarquistas y un comprometido con banderas que para la época, de hecho, a Sanín se le señaló como un comunista, y quiero relatar lo que dice al respecto Gerardo Molina, porque me parece muy diciente del trabajo que yo hago y sobre todo coincide con la percepción que yo tengo. Hay 2 personajes que sepultaron asquerosamente a Sanincano. Volvemos a Guillermo Valencia y Alberto Lleras Camargo. Lleras Camargo dice, miren lo que dice Lleras Camargo: ¿cómo puede decir esto un tipo a la hora de la muerte de Sanín? A un tipo que luchó contra los tiranos, los déspotas y los conservadores, y dice esto Alberto Lleras Camargo: lo que significan aquí voces como las del doctor Guillermo León Valencia y la mía, está hablando Lleras Camargo, es, aparte de circunstancias excepcionales de afecto y devoción al gran desaparecido, que los partidos no son las tribus bárbaras que se han descrito por los tiranos en acción o en potencia, sino la opinión de la República. Y es esa opinión, precisamente, la que fue interrumpida en su más grande día de fiesta civil por la muerte de uno de los próceres de Colombia, continuador de la tradición de Caros, Cuervos, Suárez, Valencias, por quien en la pequeña República Andina se definió ante el mundo. O sea, lo metió en el Frente Nacional, ¿no? Pero miren lo que dice Gerardo Molina, que es mucho más ajustado, pienso yo, me puedo equivocar, de que fue Sanincano para el país. Dice Gerardo Molina: Sanincano libró un largo combate por la esencia humana, y la vida fue generosa con él al permitirle ver que comenzaba a derrumbarse la época de cinismo. El Frente Nacional fue un poco ese pactismo bipartidista. Él preconizó siempre la necesidad de una nación reconciliada, y venturosamente su agonía estuvo iluminada por los resplandores de una jornada que marcó la convergencia de todos los colombianos hacia la necesidad de una reconstrucción civil del país. Pero agrega: con el ejército encerrado en los cuarteles, él creyó siempre en las soluciones democráticas y tuvo la fortuna de ver que la noción de dictadura estaba cargada en las calles con todo el oprobio de que Colombia es capaz.
Él creyó siempre en el progreso social sin miedo a que se le llamara criptocomunista. Y por eso muy probablemente sus votos finales fueron porque de este formidable acontecimiento saliera la decisión, era el irrevocable de un acuerdo que ponga fin a la miseria. Bien, pues yo trato de redescubrir que en el fondo Sanín era tan crítico y tan radical que en últimas, en una época en extremos, polarizada, su posición de avanzada y progresista siempre fue peligrosamente tildada de comunista e izquierdista. Quizás, pues no, es que defender como ciertos ideales en un momento de extremismos es muy peligroso porque termina uno sirviéndole a un bando al otro, ¿cierto? Y eso fue lo que le pasó realmente a Sanín Cano. El tipo era independiente y tenía unas ciertas convicciones de izquierda, pero él no era un militante comunista, era un defensor de ciertos ideales que al final, vuelvo y repito, en una sociedad violenta terminan a uno señalándolo. Es como, ustedes se han leído a propósito de una época en extremos y violenta, Luterito o el padre Casafús de Tomás Carrasquilla, es lo mismo. Esta es la historia de un cura en cualquier pueblo de Antioquia en plena guerra de las escuelas de 1876, y en plena misa le preguntan al cura, están en guerra los liberales y conservadores, oiga, ¿y usted qué bando es? Y el cura, no, yo doy misa, soy un profesional de la oratoria. Y el silencio del cura fue interpretado, dice Carrasquilla, por los liberales como conservadurismo y los conservadores como liberales. El cura murió de hambre y se murió de hartura, se murió porque un bando en el pueblo lo marginaron. Así es la historia, un poco como podría ser la metáfora. Pero ves muchas diferencias con el momento actual, con los momentos actuales. Es decir, que tanto ha cambiado Colombia. A mí me llama la atención, por ejemplo, estoy seguro que un ensayo como el Sacudo tiene una vigencia total, pues trayéndolo a la época, ¿no? Sí, a ver, ¿qué es lo que yo he redescubierto? A la luz de Sanín Cano, este país no ha cambiado mentalmente en nada. La intolerancia, el odio, el fanatismo, el caudillismo, la manipulación de la opinión. Por ejemplo, Sanín Cano sí luchó contra una cosa que era en la democracia muy peligrosa, poner a hablar a todo el mundo, o poner que algunos hablen representando a muchos y no tener una responsabilidad civil en lo que uno piensa y habla. Entonces, es cierto, o sea, pese a que a mí me parece que la tragedia de Sanín es que fue un ser muy avanzado para un país profundamente cultural y mentalmente atrasado. Él ya no cabía, o sea, nadie lo entendió. Es la tragedia de Goetheana, Fáustica, un tipo muy desarrollado, pero que en un medio ni se le comprende, ni se le entiende la tragedia intelectual del ser humano. Y no porque Sanín por los idiomas, sino porque era un tipo tan comprometido, avanzado, era un tipo tan desarrollado en su espíritu, en su palabra, en su pensamiento, que obviamente cualquiera en medio de ese extremismo hubiera matado a Sanín, hubiera asesinado. De hecho, quisiera aprovechar esa pregunta que te hice, es porque yo entiendo el reto que tuvo la semana pasada, Luis, tú ahora, y el que tienen todos en este evento tan rico, que en 2 horas coger un pensador, pues es muy complicado. Sí. Pero te cuento que uno dice, veo el propio seminario de historia que organiza Sopel y uno ve la cara de envidia pues, del que me está escuchando uno. Que bueno ir y uno mismo se entusiasma. Pero obviamente las limitaciones son grandes y el reto es fundamentalmente para ustedes. Cuando dijiste que este país no ha cambiado, no ha cambiado, yo quisiera ser un poquito más autocrítico y decir, los que no cambiamos somos nosotros. Yo quisiera leer un parrafito. Sí, está bien. Quisiera leer un parrafito pequeño, debes conocerlo. Antología didáctica, la Universidad de Antioquia. Sí, hecha por un amigo, Carlos Sánchez Lozano. De hecho, el prólogo es de Carlos Sánchez. Y me llamó mucho la atención este párrafo que aplicaría en principio para todas. Sí, vale. Dice, por encima de sus logros y del carácter emblemático de su trabajo, Sanín Cano sigue siendo un gran maestro y es necesario que apreciemos su vigencia de modo concreto.
pues más allá de un culto formal y distante, una de las formas de olvido es urgente reevaluar su obra y ponerla a hablar con el presente y con un nuevo público. Está un pedacito ahí, un público que está reconociendo cómo los intelectuales han contribuido a un imaginario del país. O sea, ¿a qué voy? Es que fíjate que pues, es una fortuna uno poderse acercar a un pensador intelectual como Sanín Cano, que definitivamente es considerado uno de los mejores ensayistas de aquí de Colombia. Pero me parece que lo fundamental es ponerlo a conversar con el presente. Es que nos interrogue, nos cuestione, que miremos cuál era su pensamiento en esa época y cómo es vigente eso ahora, cómo contrata, etc. Pero celebro que muchas de las intervenciones lograron captar esa trágica circunstancia de no congelarlo en el pasado, sino ver todo lo que hemos podido percibir de la realidad. Claro, disculpa. Hay forma de preguntar, pues yo ya hace tanto así. Sí, no, solo que Pero no se enoje. miren, para sintetizar 6 años de lectura de Sanín Cano en 2 horas, sobre el media llevan. Casi imposible. Es casi que imposible. Traté de, y espero haberlo cumplido de manera honesta, sin exageraciones y sin. Porque claro, uno cae en este entusiasmo y puede llevar a exaltar y a resaltar un personaje que, por exponerlo acá, resulta que no es el personaje que estuviera. Traté de ser lo más esencialista en el sentido de que conocieran, y también creo que uno, me disculpan, si les dice a todos, no los deja con ese sabor a que busquen y lean Sanín Cano. Pues es un poco como. ¿Cierto? Mira, Ahora sí. tú planteas en la obra de la civilización manual de Sanín Cano que él está en contra de la técnica, ¿cierto? Sí. Eso es una postura correcta. Él está en contra de la técnica. Sí, está en contra de la técnica. Y por lo tanto, la técnica es una consecuencia de la revolución industrial. Sí. Y la revolución industrial es una etapa muy importante del desarrollo económico en el mundo. Entonces, a mí no me cuadra de destacar a Sanín Cano como progresista cuando hace apología del atraso, estando en contra de la revolución industrial. Claro, es que esa es la línea que muchos autores llaman compleja y a veces contradictoria. ¿Cómo entender que alguien le hace una crítica a la técnica cuando tiene un pensamiento ilustrado? Entonces parece, es una tragedia, pero es el uso de la técnica y en la industria en una época avanzada del siglo XX, cuando se da la masificación. Esa es la crítica que hay. Sanín Cano no es el anarquista que del siglo XIX va a destruir las máquinas porque cree que destruyendo las máquinas se hace realmente progreso, sino es la crítica a el artificio que crea la cultura técnica e industrial. Es el fetiche, ahí sí hay que conectar con que Sanín Cano, y a mí me pareció muy curioso, pero ¿por qué Sanín Cano, si hace estas reflexiones, no cita a Marx y nunca lo cita, pero hace una reflexión muy aguda de Marx en los manuscritos de París? Porque es que el problema falso de los marxistas es creer que Marx no le hace una loa al dinero. Claro que sí. Si algo tiene el capital, y qué pena pues ir un poco allá, y los manuscritos de París, es que Marx entendió muy bien lo que significaba el capitalismo, pero no el capitalismo como realidad en sí, sino en una consecuencia de la alienación, o sea, los fantasmas o fetiches del capitalismo. Eso es lo que está criticando. Es que Sanín Cano no está criticando la marca CEF o la Ford, sino está criticando una segunda naturaleza que surge del dominio técnico, que es la supeditación del hombre a cosas que de la civilización técnica se vuelven realmente superficiales y artificiosas. Ese es el fetiche, como la alienación. La tecnología actual. Claro, claro. Es lo invisible de aquello de la cultura técnica. Entonces, claro, no. Miren, es que esa es la tragedia del romántico. Tener que criticar cosas creadas por el hombre para poder. A mí me parece que el problema no es decir que Sanín Cano entonces es un reaccionario, es un antilustrado, es un terrorista, porque él nunca buscaría acabar con las máquinas.
porque él sabe que eso es un gran producto de la civilización. Lo que busca acabar es con el fetiche que el ser humano, la supeditación, la subordinación, la manera en que el hombre se supedita, ¿cierto?, a los artefactos. Y por eso en Shakespeare amenazado lo dice todo. ¿Qué es Shakespeare amenazado? Léanlo. Es como el cine, no solo el que pasa del cine mudo al sonoro, va a acabar con algo muy bonito de lo escénico y teatral que es indudablemente el arte dramático. Porque, por ejemplo, él va a hacer reflexiones que se adelantan incluso, yo vengo de la sociología, a toda la tradición marxista del siglo XX que se llamó Escuela de Frankfurt. Horkheimer, Adorno, Marcuse, Benjamin. Es que San Incano se adelantó a toda esa gente cuando dicen que el ser humano en el siglo XX, a través de la industria cultural, cada vez se va a supeditar mucho más a los artificios que crea la civilización técnica y la civilización industrial. ¿Como cuáles? Hay un ejemplo muy específico. El cine está plagado de estereotipos, ¿cierto? En los protagonistas, en la música, entonces se vuelve muy mimético y se repite la historia sin ningún nivel de creatividad. Para eso, por ejemplo, hoy por hoy hay que repensar mucho, porque los jóvenes de hoy conciben el mundo no solo a través de las redes, sino a través de las telenovelas, ¿no? Ustedes saben que no hay telenovela, y sobre todo latinoamericana, que sea el hombre empresario rico se enamoró de una niña pobre, se encontraron, tuvieron un hijo, hay una tragedia, y luego van a una capilla, los reunió la Virgen, Dios, hubo un milagro y se vuelven a reencontrar. Entonces es un estereotipo, es decir, son los clichés, son las... Y lo que hace San Incano es criticar las cosas artificiales, no la técnica en sí, sino sus artificios. Se entiende, ¿cierto? Sin ser ilustrado, es progresista. Lo que pasa es que el progresismo de San Inés, el mundo, el hombre, es capaz de inventar un mundo nuevo. Y ahí viene Bernard Shaw, Bertrand Russell, que son dos grandes autores que lee San Incano, ¿cierto? Esta revista Hispania, ¿cuánto duró vigente? Hispania fue creada en enero de 1912 y se acabó con la muerte de Santiago Perestriana en julio de 1916. Muere Perestriana y se acabó la revista. Como toda la revista murió. Entonces duró de 1912 al 16 y es una revista radicalmente antiimperialista. Uno lee esos. Fueron 54 números y más o menos publicaron, pues por dar un dato, 1760 páginas. Bellísima esa revista es. Era editada en español. En español, pero tenía mucho artículo en inglés, porque está en Londres y escribían pues grandes personas, incluso grandes. Ahí escribió Cunningham Graham, Fritz Maurice Kelly, es decir, una cantidad de grandes Lugones. Miren, me encontré con un dato muy bonito. Allí escribieron personajes centroamericanos y latinoamericanos muy queridos. Rubén Darío escribió ahí, llegó a escribir Rubén Darío, César Zumeta, Manuel Seoane, es decir, una serie de tipos extraordinariamente para leer, maravillosos. Entonces, bueno, ahí les dije muy parcialmente lo que es San Incano. Muchas gracias.